Anciana de 90 años es expulsada del tren durante un viaje por Europa. Pero cuando descubren quién es. Doña Elizabeth, una anciana de 90 años, nunca había viajado en tren antes, especialmente por Europa. Ella estaba saliendo de Portugal con destino a España. El día anterior también había sido la primera vez que voló en avión, saliendo de Argentina hasta Portugal. El objetivo de la secuencia de viajes era encontrar a su hijo, a quien no veía desde que era niño. Durante el viaje en avión, a pesar del nerviosismo evidente en su rostro, doña Elizabeth miraba por la ventana, maravillada con las nubes que parecían algodón. Cada turbulencia la dejaba un poco aprensiva, pero la alegría de finalmente ver a su hijo la hacía olvidar el miedo. La azafata pasó por el pasillo ofreciendo bebidas y refrigerios, pero doña Elizabeth los rechazó educadamente, prefiriendo guardar el apetito para la comida prometida durante el vuelo. Doña Elizabeth pensaba en cómo todo había cambiado desde la última vez que vio a su hijo. Sabía que él había salido de Argentina en busca de una vida mejor, pero doña Elizabeth se había despedido de él hace mucho tiempo, cuando lo entregó a un orfanato. Aún así, cada detalle del vuelo era una novedad para ella. El suave despegue, las instrucciones de seguridad demostradas con gestos precisos, el zumbido constante de los motores. La sensación de estar por encima de las nubes, como un pájaro, era algo que nunca imaginó experimentar. Al llegar al aeropuerto principal de Portugal, el escenario era completamente diferente de lo que estaba acostumbrada. Los enormes terminales, los letreros en diferentes idiomas y el flujo constante de personas la dejaban un poco perdida. Ella debía dirigirse directamente a la estación de tren, pero no tenía idea de dónde estaba. En medio de la confusión, doña Elizabeth decidió seguir a un grupo de pasajeros que parecían saber exactamente a dónde iban. Caminando detrás de ellos, se sentía como una niña descubriendo el mundo. Cada paso la acercaba al reencuentro con su hijo, pero también la dejaba más ansiosa. El proceso de desembarque del avión y la admisión en Portugal parecía algo sacado de un sueño. Para alguien que creció en un pequeño pueblo del interior, todo esto era increíblemente surrealista. En un momento, doña Elizabeth sintió algo extraño al pasar por los detectores de metales. Se acordó de la llave de su casa, cuidadosamente escondida en su zapato. Era un hábito antiguo, como una forma de garantizar que nunca la perdería. Sin embargo, doña Elizabeth no sabía que eso activaría los detectores de metales. Los guardias de seguridad, aunque educados, la hicieron sentir un poco avergonzada. Después de una breve revisión, la dejaron seguir su camino. A pesar de vestir sus mejores ropas para el viaje, un vestido amarillo y una chaqueta de cuero que guardaba para ocasiones especiales, su apariencia sencilla hacía que los demás pasajeros evitaran cruzarse en su camino. Desde que salió de Argentina, doña Elizabeth notaba las miradas de juicio y expresiones de desdén, como si su humildad fuera una señal de que no pertenecía a ese ambiente de lujo y modernidad. De cualquier forma, nada de eso importaba para ella, sino el hecho de que, en pocas horas, su hijo estaría en sus brazos nuevamente. Esa certeza le daba fuerzas para enfrentar cualquier dificultad que surgiera en su camino. Aún aturdida por el desembarque en el aeropuerto, doña Elizabeth casi perdió el tren, porque siguió a aquel grupo de pasajeros. A pesar de llegar hasta la estación de tren cercana al aeropuerto, el grupo estaba viajando a otra ciudad. Los siguió casi de manera automática, confiando en que ellos sabían a dónde iban. Por suerte, doña Elizabeth fue advertida del error cuando un amable empleado de la estación, al notar su hesitación y confusión, se acercó. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó el empleado, un hombre de mediana edad con una sonrisa simpática. Ah, sí, por favor, respondió doña Elizabeth, aliviada. Estoy tratando de encontrar mi tren, pero estoy un poco perdida. El empleado tomó su boleto y lo examinó con cuidado. Usted necesita ir a la plataforma 7. Está en la plataforma 5 y los trenes de aquí van a un destino completamente diferente. Con la ayuda del empleado, doña Elizabeth consiguió llegar al lugar correcto. La plataforma de embarque estaba agitada, con pasajeros apurados, niños corriendo y maletas siendo arrastradas de un lado a otro. Ella se sentía un poco abrumada, pero el empleado se mantuvo a su lado, guiándola con paciencia. Al llegar a la plataforma 7, una joven con un uniforme impecable notó la aproximación de doña Elizabeth.
Cuando vio el boleto de primera clase en las manos temblorosas de la anciana, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Ella sonrió y dijo: «Oh, usted está en primera clase. La acompañaré hasta su vagón». Doña Elizabeth sintió una mezcla de gratitud e incomodidad con la actitud de la empleada. Percibió la leve insinuación de que, por su apariencia sencilla, no se esperaba que estuviera en primera clase. La empleada caminó adelante, con doña Elizabeth siguiéndola de cerca. Cuando llegaron al vagón indicado en el boleto, la joven se giró y con un tono que mezclaba amabilidad y superioridad, aconsejó: «Espere aquí, señora. El tren partirá en breve. Es mejor no alejarse nuevamente para no perderse». «Gracias, hija», respondió doña Elizabeth, sonriendo con amabilidad. La empleada asintió y se alejó, dejándola allí, en la entrada del vagón. Mientras esperaba, doña Elizabeth observaba a los otros pasajeros que también esperaban para abordar. Había familias conversando con entusiasmo, viajeros solitarios concentrados en sus teléfonos inteligentes y parejas intercambiando caricias discretas. Ella se sentía un poco fuera de lugar, pero la idea de reencontrarse con su hijo le daba fuerzas para superar cualquier incomodidad. Entre los pasajeros que esperaban, una joven de apariencia amigable, con cabello castaño y ojos brillantes, notó a doña Elizabeth y se acercó con una sonrisa cálida. «Disculpe, señora», comenzó la joven, «¿es su primera vez viajando en tren?». Doña Elizabeth, con la voz temblorosa de emoción y un leve temblor de nerviosismo, respondió: «Sí, es mi primera vez. Estoy un poco preocupada, para ser sincera. Nunca he hecho un viaje así antes». La joven sonrió aún más, tratando de tranquilizarla. «No se preocupe. Es más simple de lo que parece. El tren es muy cómodo y el personal la ayudará con cualquier cosa que necesite. El primer viaje siempre da un poco de miedo, pero pronto se acostumbra. Mi nombre es Lorena. Si necesita algo, puedo ayudarla». Doña Elizabeth sonrió agradecida, sintiéndose un poco más confiada. La joven concluyó la conversación con un gesto de cabeza, mientras doña Elizabeth continuaba observando los preparativos para el embarque. Pronto, el comisario de a bordo salió del vagón de primera clase. Era un hombre alto y elegante, con un uniforme impecable y una sonrisa simpática, y se dirigió a los pasajeros que estaban esperando con un gesto invitador. «Señoras y señores, el embarque para el vagón de primera clase está por comenzar. Por favor, diríjanse a la entrada del vagón según el número de su boleto. Los ancianos, mujeres embarazadas y personas con niños de brazos tienen preferencia». Con una expresión amigable, hizo una señal para que doña Elizabeth avanzara. Con un poco de vacilación, pero con la orientación del comisario, doña Elizabeth entró en el vagón y caminó por el pasillo. El comisario, manteniendo una mirada atenta y amable, la acompañó hasta su asiento. Cuando llegaron al lugar, doña Elizabeth notó que estaba al lado de una mujer esbelta y exitosa. La mujer estaba bien arreglada, con un traje elegante y una mirada de desdén que parecía contrastar con la sencillez de doña Elizabeth. La expresión de la mujer, al mirar a doña Elizabeth, era de leve desagrado, casi como si estuviera juzgando su presencia allí. «Aquí está su asiento, señora», dijo el comisario con una sonrisa, señalando el asiento junto a la mujer esbelta. «Si necesita algo, no dude en llamarme». Doña Elizabeth agradeció y se acomodó con cuidado en su asiento. La mujer a su lado hizo una ligera mueca y volvió a mirar por la ventana, evitando cualquier contacto visual. Doña Elizabeth, a pesar de la incomodidad, intentó no dejarse afectar por esa actitud. El comisario entonces ajustó la pequeña maleta de doña Elizabeth en el compartimento superior. Ella respiró hondo, tratando de absorber el ambiente a su alrededor. El vagón de primera clase era lujoso, con asientos de cuero y un ambiente elegante, pero la presencia de la mujer a su lado la hacía sentir un poco fuera de lugar. Mientras el tren comenzaba a moverse lentamente, doña Elizabeth miró por la ventana y vio la plataforma de la estación alejándose. El ritmo constante del tren parecía calmado y, a pesar de la tensión inicial, empezó a sentirse más relajada. Su mente estaba enfocada en el momento especial que estaba por venir, el reencuentro con su hijo, y la certeza de que, independientemente de las dificultades, ese viaje era algo que ella había esperado con tanto cariño. Aún así, doña Elizabeth seguía tratando de acomodarse y ajustarse al ambiente lujoso de la primera clase.
El vagón estaba bien iluminado, con un clima de tranquilidad que parecía formar parte de la experiencia premium prometida. Sin embargo, la atmósfera de confort fue interrumpida por una discusión inesperada. La mujer esbelta al lado de doña Elizabeth, llamada Amanda, bajó su revista con un suspiro. Con una expresión de descontento, se dirigió al comisario que estaba pasando por el corredor. «Disculpe, ¿esto es realmente primera clase?», preguntó Amanda irritada. «Porque sinceramente no entiendo por qué debería pagar más para acabar sentada al lado de esta vieja mendiga». El comisario, tratando de mantener la compostura y la calma, respondió con una sonrisa forzada. «Señora, ella tiene exactamente el mismo tipo de boleto que usted. Ella también pagó por la primera clase». Amanda frunció el ceño y levantó la voz. «No quiero tener que mirar nada que no sea acorde al nivel del servicio que pagué. Si esto es lo que ofrece la primera clase, entonces estoy profundamente decepcionada». Con el corazón acelerado, doña Elizabeth observaba la discusión sin decir una palabra. Se sintió pequeña y vulnerable ante la agresividad de Amanda y sus manos empezaron a temblar. Los ojos de doña Elizabeth se llenaron de lágrimas y su semblante mostró un desespero sutil. Para ella, el viaje, que debería ser un momento de alegría y reencuentro, parecía haber perdido todo el sentido en ese instante. Con un suspiro triste y una mirada que revelaba el desánimo, murmuró: «Oh, no vamos a discutir. Yo me cambio a clase económica y esto se acaba». Visiblemente avergonzado, el comisario intentó explicar una vez más. «Señora, usted está en la primera clase y cada pasajero aquí tiene el mismo derecho de estar en este vagón. Si hay algún problema, por favor, infórmenos para que podamos ayudarle». La situación empezó a atraer la atención de otros pasajeros. Algunos miraban con simpatía a doña Elizabeth, sintiéndose incómodos con la actitud de Amanda. Un hombre mayor, con un periódico en la mano, murmuró a la mujer a su lado: «Es lamentable cómo algunas personas no tienen respeto por los mayores». Mientras la tensión en el vagón crecía, doña Elizabeth sentía el peso de las miradas y las opiniones divididas. Intentó encogerse un poco en su asiento, deseando que la situación terminara pronto. Cada palabra dicha y cada mirada lanzada parecían intensificar la sensación de ser una intrusa en un lugar donde debería estar disfrutando de un confort especial. Percibiendo que la situación estaba atrayendo la atención de todos, Amanda hizo una mueca y se volvió hacia el comisario. «Espero que esto se resuelva. No pagué por esto». Frustrado, el comisario dio una última mirada a doña Elizabeth y luego se alejó, tratando de encontrar una solución para la situación delicada. Necesitaba lidiar con la queja de Amanda sin causar más agitación en el vagón. Con la mirada baja, doña Elizabeth volvió a observar el paisaje pasando por la ventana. Sabía que necesitaba mantener la mente enfocada en el encuentro con su hijo. Cuando todo parecía calmarse, Lorena, la joven con quien doña Elizabeth había conversado en la plataforma, no aceptó el comportamiento desagradable de Amanda. Con una expresión de indignación, se levantó y se acercó al asiento de doña Elizabeth y aquella mujer. «Por el amor de Dios», empezó Lorena, «esta señora es mucho mayor que usted. Su actitud fue muy irrespetuosa». Lorena parecía profundamente afectada por la situación, y sus palabras causaron un silencio súbito en el vagón. Amanda, ahora avergonzada, se sonrojó y desvió la mirada. Su postura rígida empezó a relajarse y se levantó, dando un paso al lado. «Si tanto le importa», murmuró Amanda con la voz ahora más baja, «puede sentarse aquí». Encarando a Amanda, la joven se sentó al lado de doña Elizabeth. Amanda, con el desconcierto y la vergüenza visibles en su expresión, no miró a doña Elizabeth, quien, aunque aliviada, aún se sentía afectada por la situación, y fue hasta la butaca donde Lorena estaba sentada antes. El comisario, que estaba observando la situación con una mezcla de ansiedad e impotencia, se sintió sin saber qué hacer. Miró a doña Elizabeth, sentada calmadamente en su lugar, y luego volvió su mirada a los pasajeros que estaban visiblemente agitados. «Señoras», dijo el comisario a Lorena y doña Elizabeth, acercándose con una mirada suplicante, «les pido disculpas por el trastorno. Si necesitan algo, por favor, infórmenme. Haré lo posible para asegurarme de que su viaje sea lo mejor posible». El tren continuaba su recorrido por el paisaje de Portugal, y doña Elizabeth trató de enfocarse en las vistas deslumbrantes del exterior,
con la esperanza de que la belleza del viaje ayudara a aliviar un poco del desconcierto que había experimentado. Doña Elizabeth, un poco conmovida por la actitud del comisario, sonrió. «Muchas gracias», dijo ella con un tono suave. «Estoy bien ahora. Solo quiero disfrutar del viaje». A pesar del gesto amable de Lorena, la tensión en el vagón seguía presente. Los pasajeros aún susurraban entre ellos, algunos lanzando miradas de reprobación a Amanda, otros murmurando palabras de apoyo para doña Elizabeth. La situación no parecía estar resuelta por completo, y el comisario, dándose cuenta de que el clima estaba lejos de ser calmado, se alejó para intentar lidiar con la creciente insatisfacción. Percibiendo la tensión, Lorena ofreció una sonrisa alentadora a la anciana. «Espero que el resto del viaje sea más tranquilo para usted. Si necesita algo, estaré por aquí». Doña Elizabeth agradeció con una sonrisa, sintiendo un poco más de esperanza en medio del tumulto. Sin embargo, no se dio cuenta de que su bolsa estaba ligeramente abierta y dejó caer una foto antigua. La foto, con bordes curvados por el tiempo, resbaló del interior de la bolsa y cayó suavemente al suelo. Lorena se dio cuenta de eso y se agachó para recogerla. Al mirar la imagen, vio la foto de un niño pequeño, con una mirada alegre e inocente. Miró a doña Elizabeth con curiosidad. «Esta foto probablemente significa mucho para usted», dijo Lorena, extendiendo la foto a doña Elizabeth. Su voz llevaba un sincero deseo de conocer mejor a la anciana. Doña Elizabeth aceptó la foto con las manos temblorosas, sosteniéndola como si fuera el bien más preciado del mundo. Al mirar la imagen, una sonrisa empezó a formarse en su rostro, y sus arrugas parecieron desaparecer por un momento. Sus ojos, aún un poco llorosos, brillaron con una nueva luz. «Sí, este es mi hijo», respondió doña Elizabeth con un tono lleno de orgullo. «Él es maquinista. De hecho, está conduciendo el tren en el que estamos ahora, pero solo voy a poder encontrarlo cuando lleguemos al destino del viaje». Ella secó sus ojos con un pañuelo que sacó de su bolsillo, tratando de esconder la emoción que aún le causaba un leve temblor. Mientras hablaba, la voz de doña Elizabeth llevaba un orgullo inmenso, casi palpable, por el trabajo de su hijo. En cuanto la anciana terminó de hablar, sus palabras causaron un efecto inmediato en el vagón. Esas palabras simples, pero cargadas de amor y orgullo, tocaron el corazón de los pasajeros. El murmullo de descontento que aún flotaba en el aire dio paso a un silencio reverente y respetuoso. Los pasajeros, que anteriormente habían mostrado frialdad y desprecio, comenzaron a calmarse, incluida Amanda, que escuchaba la conversación desde lejos. Sus miradas cambiaron y muchos parecían genuinamente interesados en la historia de doña Elizabeth. Algunos se inclinaron un poco más para escuchar mejor, mientras que otros comenzaron a conversar suavemente entre sí sobre el descubrimiento. Lorena, conmovida por la revelación, puso una mano en el hombro de doña Elizabeth con un nuevo respeto. «Siento mucho que esa mujer haya sido tan insensible», dijo con voz llena de arrepentimiento. «Debe ser un orgullo enorme ver a su hijo conduciendo este tren. Ella debería sentirse avergonzada por lo que sucedió». Doña Elizabeth sonrió, ahora con un brillo de gratitud en los ojos. «No te preocupes. Entiendo que pudo haber sido una situación difícil. Solo estoy feliz de estar aquí, realizando el sueño de ver a mi hijo de nuevo». El comisario, observando el desarrollo de la situación con alivio, aprovechó el momento para acercarse una vez más. «Doña Elizabeth, si hay algo más que podamos hacer para hacer su viaje más cómodo, por favor, avíseme. Y si desea, también podemos darle más información sobre la ruta y la operación del tren, si eso le interesa». Doña Elizabeth asintió con la cabeza, agradecida por el gesto. «Muchas gracias. Solo la presencia de mi hijo y el hecho de que estoy aquí es lo que más importa para mí. Lamentablemente no puedo llevarla a la cabina de mando, pero en poco tiempo llegaremos al destino y podrán reunirse finalmente», dijo el comisario. La conversación entre los pasajeros comenzó a fluir nuevamente, pero ahora con un tono más amigable e interesado. Las tensiones anteriores se habían disipado, siendo reemplazadas por una sensación de respeto y admiración por la historia de doña Elizabeth. Todavía curiosa, Lorena preguntó: «¿Desde cuándo no ve a su hijo?». Tragando saliva, la anciana respondió: «Ah, querida, hace más tiempo del que te imaginas». Doña Elizabeth, entonces, comenzó a contar su historia.
Ella miró por la ventana del tren, perdida en pensamientos sobre su pasado. El paisaje que desfilaba fuera del tren parecía desenfocarse a medida que su mente viajaba de regreso en el tiempo, hasta su infancia humilde en la pequeña granja de la familia Soares. Doña Elizabeth había crecido en una familia pobre, en una pequeña ciudad del interior. Sus padres, Catarina y Álvaro Soares, administraban una pequeña granja que, a pesar de ser modesta, era la fuente de sustento de la familia. El campo ayudaba a evitar el hambre en tiempos difíciles, pero las dificultades eran constantes. Como la hija mayor, doña Elizabeth llevaba una responsabilidad que iba más allá de sus propias necesidades. Con 4 hermanos menores que cuidar, muchas de las dificultades de criar y sostener a la familia recaían sobre sus hombros. Recordaba cómo ayudaba a su madre con las tareas diarias de la casa y la granja, y cómo se esforzaba para garantizar que todos estuvieran bien alimentados y seguros. Pedro, el hermano menor de doña Elizabeth, tenía condiciones mentales delicadas y requería cuidados especiales. Doña Elizabeth se acordaba de las largas horas que pasaba a su lado, tratando de ayudarlo a superar los desafíos diarios y encontrar un poco de alegría en su vida. El cariño y la paciencia que dedicaba a su hermano eran una parte vital de su vida, y hacía todo lo posible para asegurar que él se sintiera amado y protegido. En un giro en su vida tranquila en el interior, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la vida de la familia Soares sufrió un gran impacto. Álvaro Soares, el padre de doña Elizabeth, tomó la decisión de ofrecerse como voluntario para el ejército argentino, dispuesto a luchar en las trincheras de Italia. La decisión no fue fácil, y su madre, Catarina, estaba preocupada por el futuro de su familia. Sin embargo, el coraje de Álvaro era evidente, y partió con un fuerte sentido de patriotismo. Antes de irse, Álvaro abrazó a su hija mayor y, en un gesto de confianza, le entregó a doña Elizabeth un amuleto de oro, un objeto precioso que había sido heredado de su abuelo. «Cuida bien de este amuleto», dijo Álvaro con una voz grave, llena de emoción. «Tiene una historia y es un recuerdo de nuestro pasado. Manténlo seguro hasta que regrese». Doña Elizabeth sostuvo el amuleto con cuidado, sintiendo el peso del legado y del amor de su padre. El pequeño objeto de oro, con sus detalles tan delicados, simbolizaba no solo la herencia de la familia, sino también el amor y la esperanza que su padre depositaba en ella. Durante la ausencia de Álvaro, doña Elizabeth preservó el amuleto con el mayor celo, sabiendo que era un símbolo de protección y del deseo de su padre de regresar a la familia. A medida que la guerra avanzaba, doña Elizabeth enfrentó la vida con coraje y determinación, lidiando con las responsabilidades de la granja, el cuidado de sus hermanos y la constante preocupación por la seguridad de su padre. Las cartas que recibía de Álvaro, cuando llegaban, eran un bálsamo para el corazón, trayendo noticias de su bienestar y palabras de aliento. El amuleto, guardado con cariño, era un recordatorio constante de la fuerza y la esperanza que la sostenían durante los tiempos difíciles. Sin embargo, el tiempo, como un río implacable, llevó la vida de la familia Soares por caminos dolorosos e inesperados. Cuando Álvaro Soares regresó a casa, no era el héroe que la familia esperaba ver, sino un ataúd cubierto con la bandera de Argentina. El sol de mayo contrastaba dolorosamente con la realidad de pérdida que la familia enfrentaba. El regreso de Álvaro no trajo el alivio que la familia esperaba, sino una tristeza profunda y abrumadora. La muerte de Álvaro fue un golpe devastador para la familia Soares. Catarina, la madre de doña Elizabeth, fue particularmente afectada. El dolor de la pérdida de su esposo la envolvió en un aislamiento silencioso. Sus días pasaban en un lamento constante, y la luz que antes iluminaba su mirada se apagó lentamente. Nunca volvió a encontrar a otro hombre para compartir la vida, y la casa, antes llena de vida y esperanza, se convirtió en un lugar de soledad y melancolía. Doña Elizabeth, ya una joven mujer, se encontró en una encrucijada difícil. Mientras sus amigas comenzaban a construir sus propias familias, ella tuvo que asumir un papel diferente. El peso de la responsabilidad sobre la familia cayó en sus hombros, y en lugar de iniciar su propia vida, se quedó en casa para cuidar de su madre y de Pedro. El tiempo pasó, y aunque la vida de doña Elizabeth estaba llena de amor y deber, también estaba marcada por sacrificios.
Sus otros dos hermanos menores ya se habían mudado a una ciudad más grande, en busca de oportunidades y una vida mejor. La ausencia de ellos dejó un vacío en la casa de la familia Soares, y doña Elizabeth se vio sola en la tarea de mantener a la familia unida. La vida en casa no era fácil. Doña Elizabeth pasaba sus días dividida entre las tareas de la granja, el aislamiento cada vez mayor de su madre y el cuidado constante de Pedro. A pesar de los desafíos, nunca se quejó. La dedicación de doña Elizabeth a su familia era una demostración de amor incondicional y coraje. La granja, una vez vibrante, estaba ahora sumida en un silencio triste. Doña Elizabeth hacía lo posible por mantener las tradiciones y costumbres de la familia, pero la presencia de sus hermanos, que habían seguido sus propios caminos, era un recordatorio constante del peso de sus responsabilidades. A lo largo de los años, doña Elizabeth había perdido muchas esperanzas y sueños. A los 28 años, su vida estaba llena de responsabilidades y sacrificios, y la idea de encontrar un amor verdadero parecía un cuento de hadas distante. Los días pasaban de manera monótona, entre los cuidados de su madre y de Pedro, y el mantenimiento de la granja que seguía exigiendo su esfuerzo y dedicación. Fue entonces que, en un día aparentemente común, el destino trajo un cambio inesperado a la vida de doña Elizabeth. Joaquín era un joven vaquero, conocido en la región por su apariencia encantadora y por su arduo trabajo. Cuidaba rebaños de ganado, guiándolos por campos en busca de pastos frescos. Su presencia siempre estaba marcada por una aura de tranquilidad y un aura de valentía suave. El encuentro entre doña Elizabeth y Joaquín ocurrió de manera inesperada cuando él pasó por la pequeña granja de la familia Soares, buscando un área para pastar sus bueyes. Doña Elizabeth, que estaba ocupada con las tareas diarias, fue presentada a él por un vecino. La conversación entre ellos comenzó de manera casual, pero pronto se transformó en algo más profundo y significativo. La relación entre ellos se desarrolló con una velocidad que doña Elizabeth nunca había experimentado antes. Cada encuentro parecía mágico, como si estuvieran viviendo un cuento de hadas. Joaquín, con su forma de ser amable y cariñosa, trajo una nueva luz a la vida de doña Elizabeth, que hacía mucho tiempo no experimentaba la alegría pura y la sensación de ser amada. La pareja comenzó a planear el matrimonio, y doña Elizabeth sentía una felicidad que no conocía desde hacía años. La perspectiva de construir una vida junto a Joaquín, de tener una familia propia y de finalmente vivir el amor que siempre había deseado, era un sueño que parecía a punto de concretarse. Soñaban con una pequeña ceremonia en la granja, rodeados por la belleza natural de la región y por la presencia de amigos y familiares cercanos. Sin embargo, la mala suerte, que parecía haber sido una sombra constante sobre la familia Soares, no permitió que la felicidad de doña Elizabeth durara mucho tiempo. La vida, implacable en su crueldad, trajo otra tragedia a la vida de doña Elizabeth. Una noche, un incendio devastador consumió la casa de la familia. Pedro, su hermano, estaba en el centro del caos, y Joaquín, desesperado, intentó hacer lo imposible para salvar a su cuñado. Así, Joaquín no dudó en correr hacia la casa en llamas en un intento por rescatar a Pedro. Arriesgó su vida en un acto heroico, pero el destino fue cruel. Ambos fueron trágicamente consumidos por las llamas, y la pérdida de Joaquín y Pedro fue un golpe devastador para doña Elizabeth. El incendio dejó a doña Elizabeth sin hogar y sin el apoyo emocional que tanto necesitaba. Con el dinero de la venta del ganado de Joaquín, ella y su madre se vieron forzadas a construir una vieja choza. El nuevo hogar, en contraste con la casa que habían perdido, era un lugar de desolación. La mudanza no solo trajo la pérdida de un hogar, sino también una sensación de desamparo y desesperación. La noticia de la muerte repentina y dolorosa de Joaquín cayó sobre doña Elizabeth como un golpe cruel del destino. El duelo se apoderó de ella, y el dolor de la pérdida fue inmenso. El futuro que había comenzado a imaginar, con un hogar feliz y un amor verdadero, se desmoronó ante sus ojos. La hacienda, que antes parecía llena de promesas y esperanza, se convirtió en un lugar de tristeza y soledad. Por otro lado, doña Elizabeth llevaba la memoria de Joaquín y el amor que él le brindó como un tesoro precioso. El sueño de un matrimonio y de una vida a su lado tal vez no se concretó, pero la experiencia de haber conocido un amor verdadero
aunque solo por un breve periodo, permaneció como una luz en la oscuridad. En medio de este tumulto, doña Elizabeth descubrió que estaba embarazada. La noticia, aunque recibida con una mezcla de emociones, trajo un nuevo sentido de esperanza y responsabilidad a su vida. Se aferró a esta nueva vida como a un ancla en un mar de incertidumbres, deseando que el futuro reservase algo positivo para ella y para el niño que llevaba. Sin embargo, la vida seguía poniendo a prueba a doña Elizabeth de maneras implacables. La condición de su madre, que ya había comenzado a mostrar signos de demencia, empeoró de manera drástica. La demencia se manifestaba en comportamientos agresivos e impredecibles, y la madre de doña Elizabeth se convirtió en una fuente de preocupación y estrés constante. Doña Elizabeth luchaba para lidiar con la creciente dificultad de cuidar de su madre, mientras enfrentaba las exigencias de su propio embarazo. La vieja choza, con sus paredes desgastadas y ventanas rotas, parecía reflejar el estado de su propia vida. Un lugar donde la esperanza y la desesperación se mezclaban. La situación de su madre hacía los días más difíciles, con la agresividad y los episodios de confusión creando un ambiente de tensión constante. A pesar de las adversidades, doña Elizabeth permanecía firme. El embarazo, que debería ser un periodo de alegría y preparación para la llegada de un nuevo miembro de la familia, estaba marcado por desafíos adicionales. Necesitaba cuidar de su madre y, al mismo tiempo, prepararse para la llegada de su bebé. El peso de las responsabilidades era inmenso, y la soledad que acompañaba estas tareas lo hacía todo aún más arduo. Con el pasar de los meses, la vida de doña Elizabeth continuaba marcada por pruebas implacables. El nacimiento de su hijo, llamado Álvaro como su padre, debería haber sido un momento de alegría, pero para doña Elizabeth trajo una nueva capa de sufrimiento y preocupación. Su madre, Catarina, con la demencia avanzada y una creciente agresividad, se convirtió en una amenaza constante. En varias ocasiones, Catarina atacó a doña Elizabeth con un cuchillo, movida por una mezcla de confusión y resentimiento. La violencia inesperada y el miedo que acompañaban estas situaciones eran una fuente constante de angustia para doña Elizabeth. Cada día era una lucha para mantener la seguridad de su hijo y su propia cordura. La visión de Catarina con el cuchillo en mano y el miedo de que pudiera herir a Álvaro atormentaban a doña Elizabeth. Vivía en un estado de alerta constante, temiendo que en cualquier momento la situación pudiera volverse fatal. La choza, una prisión de dolor y miedo, se había convertido en un lugar donde doña Elizabeth y su hijo estaban a merced de los cambios impredecibles de la condición de la abuela. El tiempo pasó, y Álvaro creció bajo la sombra de esta tensión constante. Doña Elizabeth intentaba al máximo proteger a su hijo y proporcionar una vida normal, pero las amenazas continuas y el ambiente hostil lo hacían casi imposible. Cada día, doña Elizabeth luchaba por mantener el equilibrio, pero la presión se volvía insoportable. Finalmente, el agotamiento y la desesperanza llevaron a doña Elizabeth a tomar una decisión dolorosa y difícil. En su situación, sabía que no podía ofrecer a Álvaro el ambiente seguro y estable que merecía. Con lágrimas en los ojos y el corazón pesado de dolor, doña Elizabeth decidió enviar a su hijo a un orfanato. La decisión se tomó con un profundo sentimiento de culpa y tristeza, pero ella creía sinceramente que la vida del niño sería mejor en un lugar donde pudiera ser cuidado, sin el peligro constante que enfrentaba en casa. El momento de la separación fue devastador para doña Elizabeth. La despedida estuvo marcada por un llanto silencioso y una sensación de pérdida indescriptible. Aunque aún pequeño, Álvaro sintió la tristeza en la voz de su madre y en el toque de sus manos. Doña Elizabeth, con el corazón roto, entregó a su hijo a personas que podrían ofrecerle un futuro más seguro. El orfanato era una institución que ofrecía cuidados y refugio para niños en situaciones similares, y doña Elizabeth esperaba que Álvaro encontrara ahí un ambiente de amor y seguridad. Sabía que, a pesar de las dificultades y el sufrimiento que había pasado, el futuro de Álvaro sería más prometedor en un lugar donde no tendría que vivir con miedo constante. Ahora aún más solitaria e inmersa en el dolor de la separación, doña Elizabeth regresó a la choza. La casa estaba marcada por una tristeza profunda, y la ausencia de Álvaro era un recordatorio constante de la vida que había intentado proteger y de las decisiones difíciles que tuvo que tomar.
La esperanza de que la decisión de enviar a Álvaro al orfanato había sido la correcta era lo único que la sostenía. Mientras la vida seguía su curso, doña Elizabeth llevaba consigo el recuerdo de su hijo y el dolor de la separación, pero también la esperanza de que Álvaro encontraría la felicidad y la seguridad que ella no podía ofrecer. Con el tiempo, doña Elizabeth encontró un nuevo sentido para seguir adelante, determinada a enfrentar los desafíos con la misma valentía que siempre la había caracterizado, en busca de un futuro donde el dolor y la pérdida pudieran finalmente dar paso a la paz y la esperanza. Su madre, Catarina, permaneció con ella por algunos años más, y su muerte fue un alivio agridulce para doña Elizabeth. Libre de las constantes tensiones y agresiones de su madre, vio la oportunidad de reconstruir su vida, y más importante, buscar la reconexión con su hijo. Con el corazón lleno de esperanza y arrepentimiento, doña Elizabeth decidió regresar al orfanato donde había dejado a Álvaro, creyendo que la vida de ambos podría finalmente seguir un camino más feliz y reunificado. Cuando llegó al orfanato, doña Elizabeth estaba ansiosa y nerviosa, cargando consigo el dolor y la expectativa acumulados a lo largo de los años. Sin embargo, al dirigirse al mostrador de atención, recibió la noticia que nunca imaginó oír. Álvaro había sido adoptado. La revelación fue un choque devastador. La esperanza de reencontrar a su hijo y corregir los errores del pasado parecía ahora un sueño distante e inalcanzable. La noticia de que Álvaro había encontrado una nueva familia trajo para doña Elizabeth una nueva ola de tristeza y desesperación. Intentó obtener la mayor cantidad de información posible sobre el nuevo hogar de Álvaro, pero las políticas de privacidad y las cuestiones legales limitaron lo que podía ser revelado. La sensación de pérdida y arrepentimiento fue abrumadora, y doña Elizabeth se encontró nuevamente en un lugar de desolación. Determinada a no rendirse, doña Elizabeth buscó todas las posibles maneras de encontrar a Álvaro. Durante años, intentó diferentes caminos para localizar a su hijo, pero sin éxito. La búsqueda parecía interminable, y muchas veces doña Elizabeth se sentía desanimada. Sin embargo, su determinación nunca vaciló, y continuó buscándolo, alimentando la esperanza de algún día reunirse con el hijo que tanto amaba. Aún así, durante toda su vida, doña Elizabeth nunca tuvo la oportunidad de realizar ese sueño, hasta hace poco, cuando la suerte comenzó a sonreírle. Una organización de voluntarios especializada en la búsqueda de parientes desaparecidos, conocida por su excelencia, asumió la misión de ayudar a doña Elizabeth a encontrar a Álvaro. El trabajo de la organización involucraba técnicas avanzadas y recursos que doña Elizabeth no podía acceder sola. Finalmente, después de meses de investigación y búsqueda, la organización logró localizar a Álvaro, quien ahora era un hombre adulto y había hecho su vida entre España y Portugal después de salir de Argentina siendo joven. El reencuentro, aunque tan esperado, estaba lejos de ser sencillo. Con el contacto establecido, doña Elizabeth supo que Álvaro trabajaba como maquinista en un tren que recorre Europa. Esta noticia trajo una mezcla de alegría y ansiedad. Doña Elizabeth decidió que la mejor manera de estar cerca de su hijo y tener la oportunidad de reconectarse con él era viajar hasta donde él estaba, a pesar de su avanzada edad. Ahora puedo morir en paz. No estoy segura si iré al cielo, pero estoy muy feliz de que mi hijo Álvaro esté bien, dijo doña Elizabeth con una voz suave y temblorosa y con las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Su declaración era una mezcla de tristeza y alegría, como una aceptación de lo que la vida había sido y de la esperanza de un futuro mejor para Álvaro. La historia de doña Elizabeth tocó profundamente a los pasajeros alrededor, especialmente a Lorena, quien escuchaba todo con atención. Muchos de ellos estaban conmovidos y muchos se encontraron reflexionando sobre sus propias vidas y relaciones. El relato de doña Elizabeth tenía el poder de cambiar la perspectiva de las personas y varios pasajeros comenzaron a considerar la importancia de la familia, el perdón y la importancia de no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. El comisario de a bordo, que había sido testigo de la emoción y la transformación que la historia de doña Elizabeth había causado, decidió actuar. Después de escuchar la declaración conmovedora de doña Elizabeth, se retiró a la cabina del maquinista, donde estaba Álvaro. La conversación entre el comisario y el maquinista fue un poco larga y cargada de un propósito claro.
contar todos los detalles sobre la situación que su madre había pasado a Álvaro. Al mismo tiempo, el ambiente dentro de la primera clase del tren estaba cargado de una expectativa palpable y una sensación de anticipación creciente. El maquinista, cuya voz hasta entonces había sido solo una presencia distante para los pasajeros, ahora tomaba el centro del escenario de una manera profundamente personal y conmovedora. Cuando el intercomunicador comenzó a transmitir el mensaje de Álvaro, un silencio cayó sobre el vagón como una reverencia. Queridos pasajeros, aquí su maquinista hablando. Nuestro viaje está llegando a su fin, pero nuestras vidas no tienen que terminar con él. Las palabras de Álvaro resonaron en el vagón, cargadas de una profundidad emocional que capturó de inmediato la atención de todos. Cada una de nuestras vidas está llena de altibajos, pero eso no es motivo para creer que algunos de nosotros somos mejores que otros. Todos tenemos oportunidades desde el nacimiento, y nuestras vidas dependen de cómo las usamos. Sin cometer errores, nunca conoceremos la alegría del perdón. Por lo tanto, no debemos buscar culpables cuando no hay ninguno, continuó el maquinista con la voz teñida de emoción. Así como no debemos guardar rencor contra alguien que tal vez no podamos entender. Con cada frase, la atmósfera en el vagón parecía intensificarse, como si el tren mismo estuviera llevando las verdades y las emociones de los pasajeros dentro y fuera del viaje de doña Elizabeth y Álvaro. El maquinista hizo una pausa, y el silencio se volvió aún más cargado, como si todos esperaran ansiosamente la conclusión. Y también quisiera decirle a mi madre que está viajando con nosotros hoy, que la amo mucho y que la perdoné hace mucho tiempo. La confesión personal dejó a los pasajeros en un estado de profunda expectativa y curiosidad. Ella sería la mejor madre del mundo, y estoy muy feliz de que la vida finalmente nos haya unido. Además, hoy está cumpliendo 90 años. Felicidades, mamá. Te amo. Para doña Elizabeth, estas palabras fueron un golpe emocional devastador. Al escuchar la voz de su hijo a través del intercomunicador, no pudo contener las lágrimas. Cada sílaba parecía confirmar lo que su corazón siempre había sabido, que a pesar de las adversidades y los años de separación, el amor entre madre e hijo permanecía intacto y verdadero. Sus lágrimas se mezclaban con una sonrisa radiante de alegría y alivio. La revelación pública, el discurso personal y la profunda conexión emocional crearon un momento de gran impacto para todos los presentes. A medida que las palabras del maquinista cesaron, un murmullo creciente de aprobación comenzó a formarse entre los pasajeros. Las personas, tocadas por la historia y el discurso, comenzaron a aplaudir de pie, expresando una felicidad genuina al ver que, después de tantos desafíos y pruebas, la vida finalmente había proporcionado un final feliz. El sonido de los aplausos resonó en el vagón, transformando el tren en un espacio de celebración y emoción colectiva. Cada aplauso era un homenaje no solo al reencuentro de doña Elizabeth y Álvaro, sino también al viaje de vida que ambos habían recorrido, lleno de desafíos, superaciones y, finalmente, la promesa de un nuevo comienzo. La viaje era un hito tan significativo de su vida que hizo que el ambiente a su alrededor se convirtiera en casi una reverencia. El tren avanzaba por el paisaje europeo con una precisión casi poética, cambiando suavemente a medida que se acercaba al destino final, en España. Para doña Elizabeth, el viaje no era solo un recorrido físico, sino una travesía emocional llena de expectativa y emoción. Finalmente, el gran día había llegado. El día de su cumpleaños de 90 años, y también el día en que tendría la oportunidad de ver a Álvaro nuevamente. A medida que el tren se acercaba a la estación final, doña Elizabeth miraba por la ventana con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sus manos, aunque temblorosas por la edad, sostenían con firmeza la foto de Álvaro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero una sonrisa iluminaba su rostro, que mantenía una expresión de satisfacción y paz que solo la realización de un sueño puede traer. Sentía un profundo alivio y una sensación de que, finalmente, estaba a punto de completar un capítulo que había sido marcado por años de sufrimiento. Cuando el tren finalmente desaceleró y entró en la estación final, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de expectativa y emoción. Lo que había comenzado como una travesía llena de incertidumbres y desafíos,
estaba a punto de culminar en un momento profundamente significativo y emocionante para doña Elizabeth y su hijo, Álvaro. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa de pura felicidad, doña Elizabeth desembarcó del tren con la ayuda del comisario de a bordo. Estaba radiante, en un contraste marcado con la señora tímida y preocupada que había abordado el tren horas atrás. Sus pasos eran firmes y llenos de propósito, y su mente estaba enfocada en el único objetivo que la había acompañado durante todo el viaje: el reencuentro con su hijo. Minutos después, Álvaro bajó de la cabina de mando, con los ojos recorriendo la multitud en busca de la figura familiar de su madre. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, el tiempo parecía extenderse en un momento eterno. Álvaro casi corrió hacia doña Elizabeth, con pasos nerviosos pero llenos de determinación. Las lágrimas de ambos comenzaron a fluir libremente mientras se abrazaban por primera vez en muchos años. El abrazo era una mezcla de alivio, alegría y un amor que había sobrevivido a años de separación. Con la respiración irregular de emoción, doña Elizabeth sacó un pequeño saco de terciopelo de su bolso y con cuidado sacó el amuleto de oro que había guardado por tanto tiempo. Con las manos temblorosas, entregó el amuleto a Álvaro. «Este es para ti, hijo mío. Tu abuelo me lo dio para guardar hasta que él volviera de la guerra. Siempre creí que algún día te lo daría a ti», dijo ella, con la voz ahogada de emoción. Álvaro miró el amuleto, y el brillo del oro reflejó sus lágrimas. Sostuvo el objeto precioso con cuidado y la respiración acelerada por la carga emocional del momento. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras miraba el amuleto y lloró como un niño, liberando todas las emociones acumuladas a lo largo de los años de expectativa y esperanza. El momento fue mágico y conmovedor, y muchos pasajeros que habían presenciado el encuentro se sintieron envueltos por la profunda conexión entre madre e hijo. Había una sensación palpable de gratitud y realización en el aire, como si todos, al ser testigos de la reunión, también sintieran parte del viaje de doña Elizabeth y Álvaro. Mientras los pasajeros terminaban de desembarcar, algunos todavía absorbían la emoción del momento. Amanda se acercó a doña Elizabeth. Su rostro estaba marcado por una mirada sincera de arrepentimiento y admiración. «Doña Elizabeth», comenzó Amanda, con la voz cargada de emoción, «quiero pedirle disculpas por cualquier trato inapropiado que haya recibido. Su historia me tocó profundamente y me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Lamento sinceramente cualquier falta de respeto que haya cometido». Doña Elizabeth, al lado de Álvaro y aún con lágrimas de alegría en los ojos, miró a Amanda con una sonrisa amable. «No te preocupes, querida. Todos cometemos errores y a veces es a través de ellos que aprendemos las lecciones más importantes. Lo que importa ahora es que estamos aquí, y estoy tan feliz de haber encontrado a mi hijo nuevamente». Amanda sonrió, conmovida por la respuesta generosa de doña Elizabeth. Ella extendió la mano para un abrazo reconfortante, y doña Elizabeth, con un gesto de comprensión y perdón, aceptó el abrazo con gratitud. Álvaro entonces tomó un momento para dirigirse a los pasajeros y a la tripulación que observaban alrededor. Con un tono de voz sincero y lleno de emoción, expresó su agradecimiento. «Quiero agradecer a todos ustedes por tratar a mi madre con el respeto y la comprensión que merecía. Su empatía y apoyo significaron más para nosotros de lo que pueden imaginar. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que han hecho». Los pasajeros, conmovidos por las palabras de Álvaro, sintieron una ola de calor y compasión que envolvió al grupo. Las interacciones y el impacto de la historia de doña Elizabeth habían dejado una marca duradera en todos. Algunos pasajeros, emocionados, se acercaron para ofrecer palabras de aliento y despedidas finales, mientras que otros simplemente daban una sonrisa de apoyo. A medida que la estación se vaciaba con los pasajeros dispersándose, doña Elizabeth y Álvaro se quedaron en la plataforma, disfrutando de un momento tranquilo después de la tormenta emocional. Estaban listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, ahora reunidos y con el peso de los años de separación finalmente aliviado. La vida, con sus pruebas y desafíos, finalmente le había concedido a doña Elizabeth el regalo más preciado, la oportunidad de reencontrarse con su hijo y con él, la promesa de un futuro mejor. Además, doña Elizabeth quedó profundamente conmovida por la amabilidad y el apoyo que recibió durante los últimos momentos del viaje. El encuentro con su hijo Álvaro
y la manera en que él había abrazado la situación, lleno de comprensión y amor, la habían tocado de maneras que las palabras no podían capturar completamente. La sensación de ser finalmente comprendida y respetada, después de años de sufrimiento y separación, era casi indescriptible. Álvaro, ahora consciente de toda la historia de su madre, sentía un profundo sentido de responsabilidad y gratitud. Durante la conversación con el comisario de a bordo, se enteró en detalle no solo de las palabras de su madre, sino también del peso de sus experiencias y el sacrificio que doña Elizabeth hizo a lo largo de los años para encontrarlo. Emocionado, Álvaro dijo: «Nunca te abandonaré, mamá. Quiero estar a tu lado hasta tus últimos momentos de vida». La promesa de cuidarla y nunca más alejarse de ella se hacía con una seriedad que reflejaba su compromiso sincero. Sabía que las palabras no eran suficientes para expresar todo lo que sentía, pero era un comienzo. Con el corazón ligero y radiante, doña Elizabeth miró a su hijo con un orgullo y un amor profundos. Cada arruga en su rostro parecía contar una historia de lucha y resiliencia, pero ahora había una nueva luz en sus ojos, como un brillo que reflejaba la satisfacción y la realización de saber que sus sacrificios habían, finalmente, valido la pena. Ella sentía que todos los desafíos y las pruebas que enfrentó habían conducido a este momento precioso de reunión y renovación. El sonido de las conversaciones y risas de madre e hijo se mezclaba con el sonido del ambiente alrededor, creando una sinfonía de esperanza y nuevos comienzos. El reencuentro, que había finalmente cerrado años de espera y sufrimiento, ahora señalaba un futuro brillante y prometedor. Un futuro que doña Elizabeth y Álvaro estaban listos para explorar juntos. Mientras dejaban la estación, una sensación de renovada esperanza flotaba en el aire. El viaje que había comenzado con incertidumbres y dificultades, ahora terminaba con un nuevo comienzo para doña Elizabeth y Álvaro. Estaban listos para reconstruir sus vidas juntos, llenos de gratitud y con un nuevo entendimiento sobre la importancia de la familia, del perdón y del amor. El día estaba llegando a su fin y el sol comenzaba a ponerse, arrojando una luz suave sobre la ciudad. Para doña Elizabeth y Álvaro, este no era solo el fin de un viaje, sino el inicio de una nueva travesía, llena de promesas y oportunidades. Ahora finalmente reunidos, madre e hijo estaban listos para iniciar una nueva fase de sus vidas. El dolor y la tristeza del pasado habían dado lugar a un futuro lleno de esperanza y amor. La puesta de sol parecía simbolizar el comienzo de un nuevo capítulo para Álvaro y doña Beatriz. El tren y la plataforma donde se encontraron, con sus sonidos y movimientos típicos, habían sido testigos del desenlace de una larga travesía y la promesa de un futuro prometedor. Ambos estaban decididos a aprovechar cada momento de la nueva fase de sus vidas juntos. Doña Elizabeth, con la paz finalmente alcanzada, sentía una ligereza que hacía mucho tiempo le escapaba. Álvaro, por su parte, estaba listo para devolver todo el amor y apoyo que su madre le había dado, dedicándose a construir una vida rica en cariño y gratitud. El tiempo pasó, y la travesía de doña Elizabeth y Álvaro resonó en los corazones y mentes de todos los que estaban presentes en ese viaje inolvidable. El reencuentro entre madre e hijo, después de años de separación y sufrimiento, se convirtió en un poderoso testimonio de perseverancia, amor y perdón. En medio de las adversidades que doña Elizabeth enfrentó a lo largo de su vida, la reunión con Álvaro no solo selló una travesía personal, sino que también inspiró a todos a su alrededor. El anuncio de Álvaro, revelando el amor y el perdón que sentía por su madre, fue una lección de vida. El reconocimiento y la gratitud que Álvaro expresó hacia los pasajeros y la tripulación fueron un reflejo del impacto positivo que la historia de doña Elizabeth había creado. Los pasajeros del tren, que inicialmente estaban inmersos en sus propias rutinas y preocupaciones, encontraron una profunda reflexión en las palabras de Álvaro, además de sentirse completamente tocados por la manera en que la anciana lidió con sus desafíos con dignidad y esperanza. El amor incondicional de doña Elizabeth por su hijo y la forma en que Álvaro devolvió ese amor con tanto cariño y comprensión dieron a los pasajeros una valiosa lección sobre el verdadero significado de respeto y empatía. La travesía de doña Elizabeth y Álvaro se convirtió en una historia contada y recontada, como un ejemplo inspirador para todos los que creen que, incluso ante las mayores dificultades,
La perseverancia y el amor verdadero pueden crear finales felices y llenos de esperanza.